Domingo 21 de mayo. Capítulo 3. El sol penetraba por las rendijas de la persiana del dormitorio de Laura, aquella soleada y radiante mañana de domingo. El sonido del canto de los pájaros, que revoloteaban en el cielo azul y despejado, la despertó. El reloj marcaba las 10:35. Solía levantarse muy temprano, no más tarde de las 8, incluso los días festivos. Pero hoy, se había quedado dormida. La mala noche pasada, la había impedido conciliar el sueño, hasta que finalmente el cansancio pudo con ella y consiguió dormirse. Su primer pensamiento fue para su hermana. Recordó el pasaje de esa extraña y siniestra pesadilla, donde vislumbró personas asesinadas en el vagón de tren, y a Annie dándole un mensaje inquietante como poco. «Tienes que matarlos. Tú puedes salvarlos a todos», le gritaba. ¿A qué se referiría? ¿Realmente era un mensaje? ¿O simplemente era solo una pesadilla orquestada por su mente herida de muerte? Unos minutos después de ese pensamiento, se incorporó de la cama y puso rumbo a la cocina. Necesitaba un café muy cargado. Segundos más tarde lo hizo. Acto seguido entró en el salón para tomarse esa ansiada taza. Cuando estaba en el interior de la habitación, el café que llevaba cayó al suelo resbalando de sus manos. Se había quedado totalmente paralizada. Lo que sus ojos contemplaban en ese instante le puso los pelos de punta. El escritorio que había a la derecha del cuarto presentaba una marca grabada en la madera. No podía creerlo. ¿Había sido un sueño, o no? Lo cierto es que las marcas estaban allí. Se acercó hasta la misma y su confusión no hizo más que aumentar. El ser absoluto. Era lo que ponía grabado con algo punzante. Pero en el sueño, leyó claramente otro mensaje diferente. Exactamente el mismo, que le había dicho que puso en la madera que circunvalaba el pozo, que había en la plaza principal de ese pueblo maldito. Annie estuvo aquí. Ahora ese mensaje había cambiado. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba ocurriendo? Estas preguntas la atormentaban en ese momento tan confuso. Su mente estaba desvariando, pensó. Quizás aún no estaba preparada para seguir con su vida fuera de la clínica. Pero esas marcas estaban allí, no las estaba imaginando. Puede que fuera sonámbula y las hiciera ella misma sin ser consciente de ello, pero... ¿qué significaba el ser absoluto? Nunca había escuchado una expresión como aquella. ¿Cómo iba a grabar esa leyenda entonces? Se sentía aturdida por no poder dar respuestas coherentes a lo que estaba aconteciendo. Volvió a revivir esa parte del sueño, donde su hermana tumbada en la mesa le gritaba, que no dejara que se la comieran. El tipo que estaba junto a ella no era otro que el señor Pons, el alcalde de ese siniestro pueblo. La persona que mandaba y que sacrificaba a inocentes que pasaban por aquella localidad infernal. ¿A ese hombre se refería esa leyenda? Se preguntó. Estaba totalmente confundida. Cogió su móvil y le hizo una fotografía a ese grabado. Pensaba llamar a su amigo Minda, con la intención de enviársela. Posiblemente, supiera algo sobre ello. Pero lo haría más tarde. Antes iba a hacer lo propio con Mati. Estaba preocupada por cómo le había hablado el día anterior, y necesitaba hacer las paces con él. Ahora no quería estar sola, a diferencia del día pasado. Temblaba de miedo, estaba ocurriendo algo siniestro, que aún no entendía, pero que su instinto la alertaba de que era así. Solo le faltaba ver una araña calavera para corroborar esa sensación que la amenazaba. Había una historia con ese bicho. Por alguna razón, que nunca había sabido, ocurrían cosas nefastas en su vida, después de toparse con algunas de esas condenadas arañas. Pero desde la última vez que vio a una, no se había vuelto a repetir. 2 años habían pasado desde entonces, y en esa ocasión a su hermana le había costado la vida. Cogió el móvil, marcó el número perteneciente a Mateo y puso el manos libres. Al tercer tono de llamada el muchacho respondió. Sí, dijo al contestar. Buenos días, Mati. En un tono algo temeroso. ¿Qué quieres, Laura? Lo siento. ¿Vale? Se disculpó. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Le preguntó aún enfadado. No quiero seguir así. Lo sé. Dijo ella añadiendo, tenemos que hablar. ¿Quedamos más tarde para comer, y lo hablamos? ¿Te parece? No lo sé. Ahora estoy trabajando. Venga, Mati. Me he disculpado, joder. Exclamó. Está bien. Cedió. Salgo sobre las 2:30, ¿dónde te apetece que vayamos? Aquí en mi casa. ¿Vale? Le sugirió. De acuerdo. Luego te veo. Y acto seguido colgó. Volvió a la cocina. Debía limpiar los trozos de la taza que había roto, y de paso se preparó otro café. Cuando ya estaba un poco más calmada, volvió a hacer una llamada, esta vez a Roberto Minda. Hablaron un momento y quedaron más tarde por Skype. Ahora estaba ocupado, y de todas maneras, le quería explicar bien mientras le miraba los ojos, todo lo que había acontecido la noche anterior, con el resultado inquietante de ese grabado misterioso. El investigador vivía en otra ciudad más al centro del país. En la provincia de Ciudad Real concretamente, a unos 400 kilómetros de distancia.
Lo hacía en una localidad llamada Isla Bella, que aun no teniendo costa, disfrutaba de ese bonito y exótico nombre. Sobre las 2:45 llegaba Mateo al apartamento. Laura le esperaba impacientemente. Tal como entró en el piso, le dio un beso en los labios algo apasionado, aunque este aún molesto por lo del día anterior no le puso la misma intensidad que la chica. ¿Sigues enfadado, no? Sí, Laura. Me hablaste muy mal y no creo que me lo mereciera. Le recriminó. Lo sé, pero entiende que era un día triste para mí, y para colmo ese camarero menciona el estofado. ¿Cómo crees que me sentí en ese momento? Le explicó. Ya, por eso estoy aquí. Dijo él. Bueno, no tengo nada en la nevera. Le informó. ¿Quieres que salgamos a comer algo por ahí? Le sugirió el joven. No, quiero quedarme aquí contigo toda la tarde. ¿Pedimos una pizza? Vale, me parece bien. Finalizó él. Minutos más tarde lo hizo a través de una aplicación. Mientras tanto se pusieron cómodos en el sofá frente a la televisión. De momento no le dijo nada de lo acontecido esa noche y tampoco le habló de las marcas del escritorio. No quería tensar más la situación entre ellos volviendo al tema por el que habían discutido. De un momento a otro llegaría el Uber con la pizza y se dispondrían a comer. Laura consultó la aplicación en el móvil, estaba a punto de subir con ella. Lo que habían cambiado las cosas en estos últimos años, pensó. Incluso te decía el nombre y el vehículo de la persona a la que le habían asignado el pedido. En esta ocasión era un tal Julio, que según el GPS estaba en las inmediaciones del apartamento. Unos minutos más tarde llamaron a la puerta. Laura abrió. Un sujeto con gestos de faltarle el aire aguardaba en el descansillo de la última planta. Era un tipo delgaducho de mediana edad, de unos 50 años, aunque aparentaba menos. Lucía un pequeño bigote y llevaba una perilla, aunque poco poblada. Iba ataviado con una de esas chaquetillas con el nombre de la empresa. Esos trabajos habían sido exclusivos de chavales jóvenes que lo compaginaban con los estudios, pero ahora con las nuevas plataformas ya abarcaba a todas las edades en sus trabajadores. Incluso había matrimonios que repartían juntos la comida a domicilio. El hombre saludó muy cortésmente, al mismo tiempo que se quitaba la enorme maleta de color verde de la espalda, para acto seguido entregar la ansiada pizza que la pareja esperaba. Este de manera muy amable y profesional se la entregó al mismo tiempo que le dijo: Que aproveche, muchas gracias. Laura le entregó un billete de 20, el importe eran 10 euros. El repartidor, en lugar de devolver el cambio, hizo algo en ese momento que la dejó totalmente atónita. Dobló el billete de 20 entre sus dedos, en 4 partes. Cuando lo volvió a desdoblar, se había transformado en uno de 10. Lo hizo a escasos centímetros de sus ojos. El tipo, además de repartidor, era mago. Ese gesto le alegró el día, algo que por otra parte necesitaba. Como agradecimiento le dijo que se quedara con el billete como propina. Al Uber se le iluminaron los ojos por su generosidad, y se despidió de ella, agradeciéndoselo una vez más. Laura le obsequió con una bonita sonrisa mientras cerraba la puerta, y este se marchó bajando por la escalera. ¿Qué ha pasado?, le preguntó Mati al verla sonreír. El repartidor de la pizza me ha hecho un juego de magia con el cambio, le respondió, aún con expresión de sorpresa en su rostro. Querría ligar contigo, masculló Mateo algo celoso. Anda ya, tonto. Podría ser mi padre, sentenció ella sonriendo. Durante la siguiente media hora estuvieron devorando la comida y hablando sobre diversos temas. Entre ellos el trabajo de Mateo. Lo fastidioso de este era que casi siempre estaba ocupado en día festivo. Vigilaba un centro comercial de las afueras. Estaba a turno partido y esa misma tarde-noche tendría que volver a su puesto. Era un agravio ya que les impedía salir de viaje de fin de semana, e incluso a ir de fiesta y tomar copas como hacía la gente de su edad. Eran jóvenes, él 25, y ella 21. Estaban en la edad para hacer locuras por amor de Dios, aún eran 2 adolescentes aunque con vidas maduras. Laura, sin embargo, y a diferencia de Mati, no trabajaba. Había dejado los estudios de magisterio hacía un tiempo. Siempre había querido ser maestra de escuela, pero los acontecimientos de su pasado más reciente habían desembocado en el abandono de la universidad. Con la muerte de sus padres había heredado un buen dinero, y al ser hija única, ya que Annie también murió, le permitía vivir sin tener que trabajar. No era una gran fortuna, pero sí lo suficiente para hacerlo durante algunos años. Aún así, con respecto a los estudios, pensaba retomar la carrera cuando estuviera preparada para ello. Mateo se acercó a la chica para darle un beso. Esta vez, sí le puso algo más de pasión. Ella enseguida le correspondió de igual forma. La excitación sexual se apoderó de ambos en ese momento tan sensual. Mati comenzó a desabrochar los botones de la camisa que llevaba Laura, mientras continuaba besándola ardientemente. Ella también hizo lo propio bajando los pantalones del muchacho. El roce de sus cuerpos desnudos les envolvió en el erotismo más excitante que desde hacía tanto no experimentaban. Se puso a horcajadas encima de él, mientras introducía la lengua en su boca, embargada completamente por la lujuria. El muchacho la penetró en ese mismo instante.
Unas sacudidas violentas y apasionadas la hicieron gemir extasiada de placer, al mismo tiempo que Matty acariciaba sus pequeños y jóvenes pechos. Hicieron el amor durante horas acabando en el dormitorio. Las agujas del reloj marcaban las 7:38, cuando Mateo comenzaba a vestirse, debía irse. Su turno de trabajo empezaría a las 8. Laura seguía tumbada en la cama observándole mientras lo hacía. «Qué fastidio que tengas que marcharte», dijo ella mientras se incorporaba. «Dímelo a mí», contestó este abrochando los últimos botones de su camisa. En la mesilla de noche junto a la cama, había una figura de porcelana. Era herencia de su madre y le tenía bastante apego. Cuando el joven fue a coger el teléfono móvil que había dejado allí momentos antes, lo tiró al suelo en un movimiento involuntario con el codo, cayendo al suelo y rompiéndola en varios pedazos. «Dios mío, Matty», exclamó Laura horrorizada. «Lo siento, cariño». Se disculpó por su torpeza. La chica cogió algunos de los pedazos más grandes sosteniéndolos entre sus manos. Unas lágrimas brotaron de sus ojos en ese instante. La figura era de una mujer de época con un vestido elegante y sosteniendo un paraguas. No era una pieza de un gran valor económico, aunque sí sentimental. Esa figurita era la preferida de su madre, y ahora estaba rota. La tristeza la embargó de nuevo, mientras el joven se disculpaba otra vez por el hecho. «Lo siento mucho, de verdad». «No te preocupes», le consoló. «Es solo un objeto». Mateo, acto seguido, se marchó de la vivienda con rumbo a su trabajo. Laura se puso su bata de estar en casa y se dirigió hacia el salón. La televisión continuaba encendida. Un noticiario de última hora daba una noticia urgente, desde la estación de trenes de Piesmontes, cerca de la capital. Había pasado algo grave en ella, a juzgar por las imágenes que proyectaban. Se veían muchos coches de policía y ambulancias. Algunas personas corrían despavoridas, salían de esa estación hacia la calle presas del pánico. Laura se acomodó en el sofá dando volumen al televisor. Un individuo había entrado a uno de los vagones, aún estaba todo algo confuso, pero parecía haber asesinado a un número considerable de personas, a tenor de lo que algunos testigos habían contado a las autoridades en un primer momento. A Laura se le hizo un nudo en la garganta inmediatamente. No pudo evitar recordar la pesadilla donde había visto a mucha gente asesinada en un tren. En ese mismo instante sonaba el teléfono. Era Roberto Minda para informarla de su disponibilidad para el Skype. Así que ésta se dirigió hacia el portátil que descansaba en aquel pupitre y conectó la llamada con el parapsicólogo. Su imagen apareció en la pantalla del ordenador. «Hola, Roberto», saludó ella. «¿Estás viendo la tele?», añadió. «Sí, es terrible», contestó. «¿Qué era eso tan urgente que querías contarme?», preguntó. «Ahora mismo, estoy aún más aterrada». «¿Qué ocurre, Laura?», dijo preocupado. «Quiero enviarte algo primero», le informó. Acto seguido envió la foto que le había hecho al grabado del escritorio a su teléfono. Roberto Minda lo observó durante unos segundos. «¿Qué es esto?», ¿te dice algo esa expresión?, le preguntó ella, esperando una respuesta satisfactoria que la sacara del suspense que le provocaba esas 3 palabras. «El ser absoluto». «¿De dónde has sacado esta imagen?». «De mi escritorio», respondió. «No entiendo», musitó el investigador sin comprender nada de momento. Laura le relató la pesadilla de la noche anterior, detallando todos los aspectos de la misma, incluyendo el hecho del grabado y su metamorfosis, al comprobar esa mañana las marcas en el escritorio. Minda la escuchaba atentamente. La coincidencia con lo que estaba ocurriendo en la estación era inquietante. No podía ser casualidad si verdaderamente había ocurrido tal como le estaba contando Laura. Pero no olvidaba los traumas por los que había pasado la chica en estos últimos tiempos, y no había que descartar la posibilidad de un delirio. Pero también estaba esa marca. El investigador sí era consciente de esa expresión. Ya la había oído antes. Incluso hubo un tiempo en el cual había investigado sobre ese asunto. Era algo antiguo. Hacía miles de años que ya habían referencias a esas 3 palabras. Desde el antiguo Egipto. De hecho, había grabados donde se aludía directamente hacia unos seres energéticos, representándose en imágenes con unos rayos de luz saliendo de una especie de monolitos. Había quien aseguraba que eran unos seres dimensionales tan antiguos como lo era el universo en sí. Algo que llevaba existiendo desde siempre. Algo tan maligno, que había inspirado a través de los siglos y de la historia del ser humano, a lo que conocemos hoy como el infierno, y a los que habían llamado seres absolutos. Aunque solo eran leyendas, no había prueba alguna de que esto fuera así. Por otra parte, no había demasiada documentación al respecto. De todas formas, a Minda se le erizó el vello de su nuca al contemplar esas palabras arañadas en la madera. No comprendía cómo Laura podía haber hecho algo semejante sin tener la más mínima idea sobre el asunto. Aún así le dijo: «Es posible que tú misma la hayas hecho inconscientemente». «Sí, lo he pensado», contestó. «Pero ¿cómo explicas lo del tren?». «No puedo, Laura,
solo atribuírselo a la casualidad. Sentenció. No creo en las casualidades. ¿Qué sabes de esa marca? Le preguntó a continuación. Son leyendas. Tecléalo en el navegador. Hay algo en internet referente a esto. Ella hizo lo propio apareciendo algunas entradas al respecto. Cliqueó en la primera que salía junto a unas imágenes representada por unos seres grises. Estos tenían grandes ojos blancos y unos terroríficos y afilados dientes. Se estaban comiendo en un sentido metafórico a personas que aparecían en aquellos siniestros dibujos. En el texto que acompañaba las imágenes se decía que procedían de otra dimensión. Tenían la capacidad de acceder a otros mundos para alimentarse de otros seres vivos. El alimento era el dolor, la negatividad y la muerte. Todo iba alrededor de esta tesis. Era algo totalmente aterrador. En otra entrada se seguían desgranando más referencias de esos seres. Eran devoradores de sufrimiento, vivían a través del dolor de sus víctimas. Necesitaban de estos elementos para poder subsistir entre nosotros. Laura, ¿sigues ahí? Dijo Minda. Sí, es terrible todo esto. ¿Qué de cierto tiene lo que se relata aquí? Preguntó. Como te he dicho, son solo leyendas. Historias de terror. Pero tú sabes algo más, ¿verdad? Dijo la chica sabiendo la respuesta. Roberto Minda guardó silencio unos segundos y luego dijo. Verás, se dice que están detrás de todo el sufrimiento de este mundo, y no solo de este. Se corrigió. Hay quien cree que tienen la habilidad de traspasar a este plano sin ser vistos, invisibles al ojo humano. De esta manera, susurran al oído de sus víctimas, metiendo ideas en sus cabezas y haciéndoles creer que las voces son las de sus propias conciencias. Aseguran que todo el dolor que le provoca una persona a otra, como en un asesinato, está causado por estos seres convenciendo de alguna manera al individuo para cometer el crimen. Esos vecinos que de pronto dicen que era una persona normal y corriente, educado y buena gente, pero que un día mata a su mujer y a sus hijos, y nadie entiende por qué. Le explicó. Joder, profirió. ¿Tú lo crees? Dijo aterrorizada. No sabría decirte. No hay pruebas de ello. ¿Y el grabado de mi escritorio no te parece una prueba? No, Laura. En tono tajante. Mi hermana me avisó de todo esto anoche en un sueño, pero que era tan real que ya no estoy segura de que lo fuera. Tu hermana está muerta, Laura, tú misma lo dijiste. Le recordó el parapsicólogo. ¿Y crees que no lo sé? Ya sé que está muerta. Pero anoche estuvo aquí, y me avisó de lo que ha pasado en la estación de tren. Le gritó mientras unas lágrimas resbalaban por su rostro. Tranquilízate, Laura. Por si fuera poco, grabó esta marca aquí en este escritorio. ¿Y dices que son leyendas? ¿Casualidad? Le expuso. Tiene que tener una explicación. No te precipites pensando lo primero que te viene a la cabeza, dijo Minda. No me crees, ¿verdad? No es eso, Laura. Te aseguro, Roberto, que fue tan real, no lo sé, pero de alguna manera Annie ha conseguido venir hasta aquí para advertirme de algo muy malo, y ya sé que murió. Gritó al decir esto último. Esta vez Minda no dijo nada, no quería poner más nerviosa a la chica. En el noticiario se seguía informando sobre el suceso. Ahora se sabía algo más sobre el incidente. Un periodista estaba entrevistando a uno de los testigos. Este estaba relatando lo que había experimentado en ese vagón de la muerte. Laura dejó de prestar atención a Minda para dirigirla directamente hacia el televisor. ¿Qué ha sido exactamente lo que ha ocurrido dentro de ese vagón?, preguntaba el periodista al testigo. Ha sido horrible, dijo este en un principio. Un segundo después continuó. Un hombre ha subido al tren. De pronto ha sacado un cuchillo de grandes dimensiones y ha empezado a apuñalar a todo el mundo. Algunos hemos escapado por los pelos, explicó en un estado evidente de nerviosismo. ¿A cuánta gente ha apuñalado?, le preguntó el reportero. No lo sé. A 10 u 11 personas, a muchas. El investigador se despidió de ella en ese momento. Tengo que dejarte, Laura. Llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo?, dijo él. Vale, Roberto, muchas gracias por todo, agradeció. Mañana es tu terapia, ¿no? Sí, contestó. Pues descansa, ya hablamos. Adiós. Se despidió. Adiós, Roberto.